Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. Estamos en Historia Moderna de segundo de la ESO en el tema que se corresponde con el mundo moderno, concretamente la etapa que se extiende durante 3 centurias correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII. Durante el siguiente vídeo trataremos y analizaremos la economía, la sociedad y la política del siglo XVII europeo. De entrada, asistimos a un siglo XVII convulso en términos generales. De la expansión del XVI nos encontramos en un periodo de crisis económica, social y política que transformó el modelo social de manera evidente. En el caso de la crisis a la cual nos referíamos anteriormente, la recesión generalizada en Europa afectó a todos los ámbitos socioeconómicos del momento. Demográficamente, es decir, hablando de población, la población europea se vio diezmada por un violento rebrote epidémico junto a una creciente conflictividad militar con grandes contiendas como la Guerra de los 30 años, que sacudieron duramente al viejo continente. A nivel económico, la agricultura retrocedió al compás de lo anteriormente reseñado, provocando una gran escasez de mano de obra que mermó la capacidad productiva de esta. También debemos añadir que se produjo un minicambio climático que afectó a los cultivos debido a la bajada generalizada de temperaturas, además de unas técnicas agrícolas en claro declive y muy rudimentarias que no permitían un crecimiento sostenido en el tiempo del sector. Asimismo, las manufacturas y el comercio se vieron afectados por igual, trasladando la influencia mediterránea hacia zonas europeas del Atlántico, ya que el sur de Europa sufrió todavía más las consecuencias de la crisis. Como consecuencia de esta coyuntura económica y la clara desaceleración de la economía, una serie de profundas transformaciones se dieron cita en pleno siglo XVII. A nivel económico, en general, el protocapitalismo del siglo XVI tomó vuelo definitivo durante el siglo del Barroco. Surgieron los mercados de valores, como la primera bolsa del mundo, la de Ámsterdam en 1602, y los prestamistas, banqueros y comerciantes se desarrollaron en un sistema cuya doctrina económica primitiva era la mercantilista, es decir, cada estado era valorado en riqueza según la cantidad de metales que poseía a raíz de las exportaciones. Socialmente, la burguesía se consolidaba, al menos en lo económico y más tarde en lo social, ya que el factor riqueza comenzaba a determinar la jerarquía social y el juego de poderes. Agrícolamente hablando, zonas como Inglaterra, Países Bajos y el norte de Italia introdujeron una auténtica renovación en las técnicas agrícolas con nuevos métodos como la rotación de cultivos cuatrienal, posteriormente el sistema Norfolk, eliminando el barbecho, siendo sustituido por plantas forrajeras que abastecían la cabaña ganadera extrayendo productos cárnicos y lana en masa. A nivel industrial, de nuevo, estas regiones desarrollaron nuevas formas de producción ajenas al monopolio de los gremios, a saber, el trabajo doméstico o, llamado en inglés, Domestic Oat System. Comercialmente, ingleses y holandeses por enésima vez tomaron protagonismo durante esta centuria, rivalizando directamente con franceses y españoles en las rutas comerciales. De hecho, crearon compañías comerciales como la Compañía Holandesa de las Indias Orientales o la Compañía Británica de las Indias Orientales, que explotaban de manera directa el negocio para después rendir cuentas con el Estado monárquico absoluto. En el campo de la política, el siglo XVII vivió profundas transformaciones que cristalizaron en un trasvase de poder. La monarquía hispánica perdió su hegemonía europea a favor de la Francia de Luis XIV y los estados inglés y holandés. En primera instancia, debemos reseñar el conflicto europeo moderno por antonomasia, que algunos historiadores se atreven a catalogar de Primera Gran Guerra Europea o incluso Primera Guerra Mundial, a saber, la Guerra de los 30 años. A grandes rasgos, desarrollada entre 1618 y 1648, estalló a raíz de la rebelión protestante bohemia en contra del emperador austriaco Habsburgo Fernando II, erigido defensor de la unidad católica. Motivos políticos, religiosos y territoriales se entremezclan entre dos bandos, el católico de esta casa, apoyada por la monarquía hispánica de Felipe IV, y el protestante, liderado por electores del Sacro Imperio Romano Germánico, ingleses u holandeses. El conflicto estuvo igualado, incluso se decantaba del lado católico tras victorias como las de los tercios españoles en Breda en 1625, hasta que Francia, católico pero del lado protestante, decidió intervenir en 1635 en el conflicto para debilitar la Casa Austria.
Finalmente, en 1648 se firmaba la Paz de Westfalia, que proclamaba definitivamente, en el caso de la monarquía hispánica, la independencia definitiva de los Países Bajos de esta y que encumbraba a Francia, la cúspide del poder europeo, tras la firma de la Paz de los Pirineos con España en 1659, por la cual Felipe IV cedía parte de su territorio centroeuropeo a esta. En segundo lugar, y siguiendo el hilo anterior, nos referimos a la Francia del siglo XVII. Es sin duda el mejor ejemplo de monarquía absoluta, entendida esta última como la consagración de la autoridad monárquica legitimada por su origen divino. Por lo tanto, aludimos a Luis XIV, el célebre Rey Sol, como el soberano que encarnó dichos valores a la perfección, flanqueado por un nutrido cuerpo burocrático y una diplomacia y un ejército que refrendaron su política exterior agresiva hasta tal extremo que anunciaría su poder a través de la célebre frase «El Estado soy yo». Finalmente, y a propósito de Inglaterra y Países Bajos, los tratamos como la cuna del parlamentarismo. Por un lado, en Inglaterra estalló en 1642 una rebelión nobiliaria contra Carlos I de la mano de Oliver Cromwell. Ajusticiado y tras la proclamación de una república de corte autoritario, en 1660 fue restaurada la monarquía con Carlos II y más tarde en 1685 con Jacobo II. A este último, un nuevo levantamiento le costó el cargo que recayó en manos de Guillermo de Orange, quien lo aceptó después de firmar la célebre Bill of Rights, un documento por el cual se comprometía a otorgar amplios poderes al Parlamento y garantizar elecciones libres a este entre los estamentos. Por otro lado, los Países Bajos independientes, compuestos por 7 provincias, Frisia, Groninga, Gueldres, Holanda, Overijssel, Utrecht y Zelanda, se articularon en torno a un parlamento en el cual cada territorio defendía sus intereses consolidando una cultura parlamentaria de gran tradición. Bien, hasta aquí nuestro video tutorial de hoy, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en clase.